En este vídeo vamos a ver la figura de Felipe II, pero en el ámbito de la política exterior. Esta política exterior está condicionada por tres ideas fundamentales. En primer lugar, el intento de mantener y fortalecer la hegemonía de su dinastía sobre Europa y sobre todo el mundo. En segundo lugar, el desarrollo de una política con una férrea firma, un férreo control por parte de él directamente, que ya se puede ver en la política interior. Y en tercer lugar, que también se ve en la política interior, su defensa del catolicismo, asociado a la contrarreforma. Aquí podéis ver los aspectos fundamentales, que serían los motivos, los objetivos de esta política exterior, sería la defensa de esa hegemonía política y del catolicismo, que va a llevar a una serie de conflictos, de problemas contra Francia, que tendrá como hito la batalla de San Quintín, enseguida la veremos, el conflicto con los turcos, que va a tener como hito fundamental la batalla de Lepanto, el conflicto con Inglaterra, que tendrá como aspecto fundamental la llamada Armada Invencible por parte precisamente de sus vencedores, los británicos, y el conflicto con los rebeldes de Flandes, de los Países Bajos, que tendrá como consecuencia fundamental la división de este territorio, como veremos, ya iniciada bajo Felipe II, y que estallará en sus sucesores, Felipe III, Felipe IV. Aquí podéis ver en este mapa la política interior. Aquí tenéis en diferentes líneas y formas verdes las zonas de dominio en Europa que va a tener. Y sus problemas serán desde los propios moriscos de la zona de su reino en España, como los berberiscos, piratas que amenazarán continuamente sus territorios. En el número 2 estaría el problema de los turcos. En el número 3, el problema que será continuo y será su gran problema, Flandes. Y finalmente el 4 y el 5 sería el 4 Inglaterra, un problema que apareció durante su gobierno, su reinado, y el problema con Francia, que a diferencia de con su padre sería un problema menor, aunque marcará el inicio de su política exterior y su reinado. Empezaremos España versus Francia. ¿Cuál es la causa de este conflicto? Pues las diferencias que seguían existiendo desde el periodo anterior, teniendo sus principales zonas Italia y Flandes. ¿Cuáles serían los hitos claves? Pues nada más llegar al poder va a tener dos victorias decisivas, en la batalla de San Quintín y en las Gravelinas, que serían tan decisivas que lograrían la paz llamada de Cateau-Cambrésis. Podéis ver que hay un error, no es con B, es con C, en el escrito que se ve. ¿Qué consecuencias va a tener esta paz? Pues primero la definitiva predominancia de España, de la monarquía hispana en Europa. Francia va a sufrir en el periodo siguiente tensiones y guerras debidos a problemas religiosos, que la va a dejar debilitada por lo menos durante este periodo. En segundo lugar, Francia va a renunciar a sus aspiraciones en Italia, en la cual los reinos hispanos van a tener un dominio durante los siglos siguientes. Y todo esto va a firmarse mediante el matrimonio del rey, como ya hemos visto, con la hija del rey de Francia. Interesante este hecho. Siguiente problema sería la lucha entre España y los turcos. Los turcos amenazan el Mediterráneo, amenazando tanto, en este caso, a la religión cristiana en general, al Papa, como a los venecianos y a su comercio, y al propio Felipe II, lo que favorecerá que el Papa promueva una liga formada por el Papa, por Venecia y por el propio Felipe II, que acabarán en una gran victoria en Lepanto, en lo que hoy se llama Grecia, encabezada esta victoria naval por la figura de don Juan de Austria, es decir, el hermano
bastardo del rey. A partir de este momento, aunque sigue teniendo el predominio el Imperio Otomano en la zona oriental y seguir siendo una amenaza, se dará una estabilidad entre lo que sería la amenaza o la fuerza del Imperio Otomano y por otro lado la representada por la monarquía hispana, dando una calma a partir de este momento, a partir de los años 80. El siguiente hito destacado sería la obtención de Felipe II de la corona de Portugal, porque en 1580 ha muerto su rey, Sebastián, sin dejar descendencia. Y no olvidemos que la madre de Felipe II es Isabel, descendiente de reyes y por lo tanto el propio Felipe descendiente de reyes portugueses, reclamando la corona y logrando en la batalla de Alcántara vencer las resistencias, logrando con el apoyo de los grandes nobles y comerciantes que veían grandes posibilidades en esta unión, aunque fuera una unión solamente no de las dos coronas en una sola, de las 3, 4 coronas en una sola, sino una unión solamente de tipo dinástico. Esta unión se mantuvo durante su reinado y durante sucesivos hasta el año 1640, en el cual definitivamente esta unidad se rompería. El problema más grande durante su reinado va a ser los Países Bajos, un problema enquistado. ¿Por qué? Pues va a ser resultado, y os lo señalo en el mapa que aparece justamente al lado, y es importante que lo sigáis. Fijamos cómo se va a producir un levantamiento de las provincias en la zona de los Países Bajos, en la zona del norte. Son provincias protestantes, calvinistas predominantemente, que la política religiosa defensora de, en este caso, la contrarreforma de las ideas de Trento que les atacaba por parte de Felipe, no va a ser bien vista y se van a levantar. Igualmente que tampoco veían bien otra serie de políticas, por ejemplo de tipo económico, que suponía una gran dureza según ellos. Se levantaron desde el año 1566. Ante estas actuaciones o políticas se levantaron realizando múltiples acciones violentas. ¿Qué provocó esto? La reacción de Felipe, que utilizó mediante varias figuras como el duque de Alba, don Juan de Austria, Alejandro de Farnesio, la violencia y en algunos casos la diplomacia contra esos rebeldes protestantes. Habría un periodo, un momento destacado, que sería en 1579. En este año nos encontramos con que las provincias del sur de mayoría católica se unen para defenderse de la amenaza del norte, en torno a la figura de Felipe II. Pero al mismo tiempo, igualmente que se da esa unión de Arras, está la unión de Utrecht. Todas las provincias del norte protestantes y que se sentían amenazadas por la influencia y por esta política por parte de Felipe II, acuerdan resistirse y no seguir bajo ese dominio, sino la independencia frente a este. Esta situación seguiría en los años siguientes y no hubo una victoria nunca definitiva sobre los protestantes por Felipe, lo que le provocaría un continuo grifo abierto de gastos que provocaría sucesivos daños a la hacienda real, provocando continuas bancarrotas. En la última etapa de su vida vio la única solución posible, que era la cesión de Flandes a su hija y a su descendencia, en teoría separándolo, pero solamente en teoría, de los reinos de España, de Hispania, de Castilla, Aragón, etc. Pero al no tener descendencia, su hija volverían, porque esa era la condición que había puesto, a los reinos, a los reyes de los reinos de la dinastía en España. Eso provocaría que finalmente volvieran a manos de Felipe III, Felipe IV, y que el problema seguiría ahí, ya que el norte no quería seguir bajo este dominio
y su política. Esto finalmente provocó que en 1648 los reyes hispanos, en este caso Felipe IV, se vea obligado a aceptar esta pérdida, dividiéndose, como podéis ver por esta línea, lo veréis mejor en la siguiente imagen. Aquí se ve la provincia del norte, donde se inicia esta revuelta, las provincias del sur, fieles en este caso a los reyes hispanos, católicos, y cómo se produce un aumento progresivo del territorio y finalmente en 1648 esta zona del norte se separará de la zona del sur, perdiéndose esa influencia, ese control por parte de los reyes, en este caso hispanos. El último gran problema sería Inglaterra. Inglaterra, cuya reina, en este caso María Tudor, se había casado con Felipe, pero no habían tenido descendencia. Así que la hermana de María Tudor, hermanastra Isabel I, protestante, en su caso, va a llegar al trono. Y esta reina protestante va a realizar una serie de medidas. Por ejemplo, el apoyo a los calvinistas, a los protestantes de los Países Bajos, que ya sabéis, acabo de deciros, sería el gran problema de, en este caso, Felipe II. Además, apoyó a la piratería, que le daría una carta que les convertiría esa carta de corso en corsarios protegidos por la propia reina, y estos piratas, amparados por, en este caso, los británicos, atacarían continuamente a los españoles, haciendo o provocando grandes pérdidas a estos. Esto supone la lucha de la supremacía naval, que hasta ese momento Castilla la tenía, y poco a poco va a ir perdiéndola en los periodos siguientes. Ante estas medidas realizadas por Isabel, la respuesta de Felipe, que incluso le había llegado a plantear matrimonio en el inicio de su reinado, provocó la siguiente medida: el envío de la Armada Invencible, nombre que le dieron los británicos de manera totalmente irónica, ya que la vencieron, o la Bella Armada y Felicísima Armada, como le dieron de nombre en España, en el terreno de España. No olvidéis que España no era un concepto político, sino territorial, la Hispania de la época previa. Espero que esto lo tengáis claro. Pues este envío de esa gran armada acabaría siendo destruida en 1588 por los propios barcos ingleses y por las condiciones meteorológicas. El resultado, la ruina por parte de la ruina, en este caso está mal, podéis verlo escrito, sería la ruina de la Marina castellana y el inicio del predominio naval de los ingleses. Aquí podéis ver tanto la política interior caracterizada por la defensa del catolicismo como del fortalecimiento del gobierno directo del monarca y de su concepto de monarquía autoritaria iniciada por los reyes católicos, y en política exterior estos mismos aspectos le van a condicionar. La defensa del catolicismo se ve en la lucha contra los turcos, en la lucha contra Inglaterra, en la lucha contra Falandes, y por otro lado, el predominio de la monarquía hispánica se podía ver tanto en los aspectos anteriores, en los conflictos anteriores, como en la lucha con Francia, como en la anexión de Portugal. Los hitos fundamentales serían San Quintín, aunque existen otros. En el ámbito de la lucha contra los turcos sería Lepanto. En Inglaterra, la grave derrota de la Armada Invencible, o Felicísima y Bellísima. En el caso de Flandes
sería la división entre el norte protestante y el sur católico, que queda totalmente establecida bajo su gobierno y que finalmente provocaría no solamente la división, sino la separación clara y absoluta. Y el otro hecho destacado sería la anexión a partir de la victoria realizada sobre Portugal, sobre las resistencias que había en una parte de Portugal, y que va a aguantar este último hecho durante las décadas siguientes, hasta 1640, cuando desaparece esta unión, ya sin volver a producirse a lo largo de nuestra historia. Espero que os haya quedado claro. De nuevo repito que aunque parezca mucha información, al final es menos de lo que parece. Espero que os haya ayudado.